Bienvenidas a Arraigadas, el videocast semanal de Aviva Nuestros Corazones, donde cada viernes buscamos transmitir verdad, esperanza y gozo. Contentísima de estar una vez más aquí con ustedes y de poder compartir a través del chat también, que siempre son súper activas, y qué bueno es ver esta comunidad que se ha desarrollado a través del tiempo. También la semana pasada, como recordarán, tuvimos un tiempo súper interesante y bastante activo en nuestro café con Arraigadas, donde estuvieron Yamel Romero y Débora, que estuvieron teniendo un tiempo live de preguntas que nos hicieron algunas de ustedes con respecto a MB 365 y otras preguntas no tan relacionadas, pero fue muy interesante. Pero también tuvimos un giveaway y eso también fue muy, muy bueno, el tener ese tiempo con ustedes. Y esta semana volvemos nuevamente a continuar con nuestro viaje a través del manifiesto. Y es increíble porque ya casi llegamos al final. Hoy vamos a estar viendo el postulado número 14, así que ha sido un buen tiempo. Y bueno, para poder hablar de este postulado en particular, tenemos una invitada que nos va a estar compartiendo sobre este tema, ya que ella conoce bastante bien el tema, y quiero darle la bienvenida a Sharin Pablo. Sharin, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Yamel, muchísimas gracias. Feliz de estar aquí contigo compartiendo en esta mañana. Qué bueno, Sharin. Y bueno, algunas personas dirán, Yamel la conoce, pero yo no la conozco. Entonces, yo quiero, Sharin, que tú te presentes, que nos cuentes quién eres, dónde vives, qué haces. Cuéntanos un poquito de ti. Gracias. Bueno, pues mi nombre es Sharin Pablo de Roca. Yo vivo en República Dominicana, soy dominicana. Estoy casada con Jaime Roca y tengo 4 niños. Soy abogada de profesión, ejerzo mi profesión, y el tema que vamos a hablar hoy es un tema muy cercano a mi corazón. Y es un tema que durante años he trabajado aquí en mi propio país. O sea que feliz de poder compartir con ustedes. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Sharin, por compartir con nosotros y también con las hermanas sobre este tema. Y antes que nada, Sharin, porque las hermanas están diciendo, pero ¿cuál es ese postulado? ¿Y por qué está cerca de su corazón? ¿Y por qué es que ellas dicen eso? Yo quisiera leer el postulado para poder dar contexto a lo que estamos hablando desde el principio. Y este postulado dice: la vida humana es preciosa para Dios y debe ser apreciada y protegida desde el momento de la concepción hasta la muerte. Entonces, Sharin, partiendo de esta premisa, yo te pregunto, ¿cómo definirías la preciosa naturaleza de la vida humana? Yamel, mira, es una pregunta interesantísima y que las creyentes tenemos que irnos a la palabra de Dios para definirla. La vida humana es sagrada para Dios. Esa es la palabra, es sagrada. No solo preciosa, es sagrada, es santa delante de Dios. Él es el creador de todas las cosas, y en Génesis vemos que cuando Él creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Génesis 1, versos 26 y 27 nos dice: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer lo creó. Entonces, si hemos sido diseñados por Dios y creados a su imagen, poseemos una dignidad intrínseca. Toda vida humana ha sido creada por Dios con valor y con propósito. Nuestro valor no viene dado por nuestras capacidades físicas, intelectuales, no viene dado por nuestra habilidad de contribuir productivamente a la sociedad. Amén. Nuestro valor viene dado por nuestra identidad. Nosotros somos criaturas creadas por un Dios soberano a su imagen y semejanza. Amén. Eso quiere decir que aún las vidas más débiles, más indefensas y quizás a los ojos de la sociedad menos productivas tienen el mismo valor. El bebé en el vientre materno, el niño, el joven, el adulto, enfermo, discapacitado, con alguna enfermedad degenerativa, el anciano que ya por su edad necesita de nuestro cuidado porque no puede valerse por sí mismo. Todos, a los ojos de Dios, son iguales en dignidad y en valor. El simple hecho de ser humanos les otorga esa dignidad intrínseca.
Así es, así es. Y yo quisiera, Charín, que siguiendo la misma línea, viéramos el video donde nuestra hermana Wendy Bello nos comparte sobre este postulado que veremos el día de hoy. Así que vamos a ver ese video y ya regresamos. La vida humana es preciosa para Dios y debe ser apreciada y protegida desde el momento de la concepción hasta la muerte. Dios es el autor de la vida. Él fue quien le dio origen, como leemos en Génesis 1, y a su imagen fuimos creados. Por tanto, toda vida humana le pertenece a Dios. A pesar de que vivimos en tiempos en los que se considera la vida humana como un asunto de elección o libertad personal, la Escritura nos muestra algo muy diferente. La Escritura nos enseña que ninguna persona es un accidente, sino que Dios nos ve desde antes de nacer, que cada uno de nosotros ha sido formado por Él y asimismo cada uno de nuestros días. Eso es lo que escribió el rey David en Salmos 139. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. De modo que la vida humana comienza desde el embrión y es sumamente valiosa para Dios. La destrucción de la vida en cualquier etapa y de cualquier manera es un acto pecaminoso contra Él. De hecho, Dios advirtió al pueblo de Israel que adoptar las costumbres paganas de sacrificar a los niños a otros dioses era rechazarlo a Él. Ya que la vida humana comienza desde la concepción en el vientre de la mamá, entonces un aborto también es un sacrificio de niños, es atentar contra la vida y un acto de rebelión contra Dios. Cuando un bebé es concebido, ya es una persona con derecho completo a la vida, aunque no haya nacido todavía. Por otro lado, el anciano o la persona enferma con una afección terminal siguen siendo portadores de la imagen de Dios, y es Él quien ha puesto límite a sus días. La eutanasia o el suicidio asistido atentan contra la santidad de la vida y nuestra responsabilidad como creyentes es mostrar compasión y cuidado a cada ser humano desde el comienzo hasta el final. Amén, amén. Muy interesante el video de Wendy. Y yo te pregunto ahora, Charín, ¿cuál es tu opinión sobre la importancia de proteger la vida desde el momento de la concepción? Mira, proteger la vida del momento de la concepción tiene una importancia monumental y unas implicaciones enormes que afectan el sentido de la moral en nuestra sociedad. Hoy en día la cosmovisión secular nos vende que la vida humana no tiene valor. Y el valor se mide en razón de la función o la capacidad o cómo una vida puede aportar a su sociedad. Esa cosmovisión niega la existencia de un Dios creador y por tanto se resiste al diseño y al valor que el Creador le ha otorgado a los seres humanos que Él ha creado. Peter Singer, profesor de bioética en la Universidad de Princeton, muy conocido en todos estos temas pro vida, sostiene que una vez que desaparezca la jerga religiosa en torno a la palabra humano, dejaremos de ver la vida como sagrada, sin importar lo limitado que sea su capacidad para vivir de forma inteligente o incluso consciente. Escuchamos bien eso, yo te voy a repetir. Por favor. Singer nos dice, dejaremos de ver como sagrada la vida de los miembros de nuestra especie. O sea, habíamos dicho hace unos minutitos tú y yo que la naturaleza de la vida humana es sagrada a los ojos de Dios. Entonces, ¿qué nos dice Singer? Todo lo contrario. No, cuando se acabe esta jerga religiosa en torno a la palabra humano, ya no veremos a los miembros de nuestra especie como sagrados. Wow. Singer define a las personas como seres conscientes de sí mismos o racionales que por consiguiente son capaces de tomar decisiones. Por ende, de acuerdo a su definición, hay algunos animales que pueden ser considerados humanos.
y deberían tener los mismos derechos, o ojo aquí, más derechos que los seres humanos. Y luego hay seres humanos que él no considera humanos, ya sea por la etapa de crecimiento en el que se encuentran, por alguna limitación, discapacidad, condición física o intelectual. Este es el caso de los bebés en el vientre materno. Como no se han desarrollado al punto de tener la capacidad de tomar decisiones por sí mismos, entonces Singer entiende que ellos no son humanos. Igualmente, las personas que sufren de alguna enfermedad o condición especial, por ponerte una, el síndrome de Down. En esencia, Singer revela la cosmovisión actual. Desde su perspectiva, no toda vida humana tiene valor y por ende no tiene derecho a ser protegida. Ahora, la posición contraria a la que Singer promulga es explicada de forma brillante por el doctor Jerome Lejeune, genetista que descubrió el síndrome de Down. Jerome nos dice: la calidad de una civilización puede ser medida por el respeto que tiene por sus miembros más débiles. No hay otro criterio. En otras palabras, no proteger nuestros miembros más débiles, en este caso los bebés no nacidos que no tienen voz, es denotar que estamos lejos de ser una sociedad civilizada. Wow. Y aquí es donde yo quiero llegar con todo esto, Yamel. Las ideas tienen consecuencias. Nosotros somos lo que pensamos. No es posible pensar que podemos terminar con la vida de bebés inocentes en el vientre materno, que podemos discriminar contra los bebés de síndrome de Down y decidir que como desde el embarazo podemos ver que vienen, o no ver, pero posiblemente sospechar que vienen con síndrome de Down, podemos discriminarlos, o que podemos aceptar la eutanasia como algo normal en nuestra sociedad y que nada va a pasar. La sociedad se va a ver afectada por esas ideas de que la vida humana solo tiene valor si es deseada, si tiene plenas capacidades físicas e intelectuales y si es productiva. El mundo de hoy está de cabezas y yo creo que no hay que abundar mucho en el tema. Nada más veamos, tenemos guerras en 2 regiones del mundo. Nosotras que estamos en República Dominicana tenemos un país vecino, Haití, en una crisis de violencia que parece no tener control ni salida. En los Estados Unidos, los tiroteos masivos son el pan diario de cada día. A diario lo que vemos es un desenfreno en nuestra sociedad. Eso es Violencia intrafamiliar, violencia en las escuelas, en las universidades, violencia entre las naciones, violencia por todos lados. Si nosotros queremos una sociedad digna, donde prime el respeto y el valor al prójimo, donde podamos vivir unos a otros en paz, necesitamos valorar la vida humana como preciosa y sagrada desde el momento de la concepción. Necesitamos enseñar a las nuevas generaciones a valorar la vida humana en cualquier etapa de su desarrollo por el bien de nuestra sociedad. Entonces, por eso, de ahí viene dada la importancia de que protejamos la vida desde la concepción hasta la muerte natural. No hacerlo tendrá consecuencias y yo creo que ya nosotros hemos comenzado a vivir esas consecuencias. Así es. Y me encanta, Sharon, que hayas presentado estas ideas intelectuales y de doctores y genetistas, porque como bien tú dijiste, las ideas tienen consecuencias. Entonces, cuando nosotros comenzamos a consumir estas ideas y no tenemos un fundamento claro o no conocemos lo que la palabra de Dios nos dice, vemos las consecuencias que estamos haciendo. Y por ejemplo, tú mencionabas de que ahora decidimos si un niño con síndrome de Down nace o no, pero ya a veces pienso, porque lo hemos escuchado, la cantidad de errores donde te dicen, no, que el niño va a venir con tal cosa y resulta que el niño no viene con nada. Entonces, es importante conocer y defender, como tú dices, la vida desde el momento de la concepción hasta el final, cuando de manera natural debe terminar esa vida. Entonces, yo te pregunto ahora, llevándolo ya como a un poquito más para acá, para donde nosotros los creyentes, o sea, desde una perspectiva de un creyente cristiana, ¿por qué es crucial que nosotros tengamos ese enfoque que tú nos estás diciendo? Para nosotras, como mujeres que amamos a Cristo, que nos hemos rendido a Él, a su soberanía, este enfoque, Yamel, es crucial porque estamos llamadas a vivir contra cultura. Estamos llamadas a ser sal y luz en la tierra, en nuestros hogares, en nuestro entorno.
Los creyentes estamos llamados a proclamar las verdades de nuestro Señor en amor y con gracia. La verdad del valor de la vida humana hoy día es tratada por el mundo como una idea relativa, que depende de muchos factores según quien lo vea. Pero nosotras, que tenemos que pasar todas estas ideas, como tú decías, de los doctores y los especialistas por el filtro de la palabra de Dios, sabemos que a la luz de su palabra esto no es así. Y por eso el postulado que hoy estamos comentando del manifiesto de Mujer Verdadera es tan importante. El valor y la dignidad de la vida humana es un postulado absoluto que no permite ningún tipo de excepciones. Amén. Como creyentes, nosotros estamos llamados a sostener este estandarte de verdad y a iluminar el mundo de tiniebla que nos rodea con la luz de su palabra, de esa verdad que proclama que la vida humana es sagrada y preciosa a los ojos de Dios desde la concepción y hasta la muerte natural. La iglesia, conformada por nosotros los creyentes, está llamada a jugar nuestro rol en la sociedad como columna y baluarte de su verdad. Nosotros somos los que estamos llamados a modelar, a proclamar estas verdades en medio de un mundo que cada vez más promueve una cultura de muerte. Una cultura que con facilidad y sin pesarlo mucho promueve aborto, promueve eutanasia, porque no le asigna ningún valor a la vida humana. Incluso en los países de mayor desarrollo es tan irónico ver cómo, por ejemplo, en Estados Unidos hay penas más graves en las leyes para quienes lastiman a los animales o a los huevos de los animales que para quienes practican el aborto. Y yo entiendo, o sea, el lenguaje que usamos en el medio secular es más sutil, porque no hablamos de aborto normalmente, se habla de interrupción del embarazo. Pero tú no puedes interrumpir algo que tú no puedes reiniciar. No hay una interrupción, hay una terminación. Entonces, la razón de jugar con las palabras es para hacerlo más inofensivo. Como Satanás ha estado haciendo desde el inicio, desde el jardín del Edén, donde con las palabras sutilmente nos engaña. No, eso no es aborto, estamos interrumpiendo un embarazo, nada más. No, eso no es. En realidad estamos hablando del asesinato cruel y doloroso de bebés en el vientre materno, en el lugar donde se supone que ellos deben estar más seguros. Entonces, desde nuestra perspectiva como creyentes, debemos ser intencionales en proclamar estas verdades que aprendemos a la luz de su palabra y debemos oponernos a la cultura de la muerte. Amén. Y por el contrario, promover una cultura de vida donde se respete todo ser humano por el simple hecho de ser humano, por el simple hecho de haber sido creado a imagen y semejanza de nuestro Señor. Dios ha plasmado su imagen en cada uno de nosotros. Seamos sal, seamos luz, proclamemos esta verdad. Porque si nosotros los creyentes no lo hacemos, ¿quién lo hará? O sea, este es nuestro rol. Entonces, por eso yo creo que este enfoque es tan importante de la perspectiva cristiana. Así es. Y tú sabes, Charín, eso que tú dices del juego de palabras es sutil y yo creo que en la medida que hemos ido avanzando como sociedad, ese juego de palabras todavía es más y más sutil. Y eso que tú dices, o sea, uno lo escucha, es una interrupción de un embarazo, pero como tú dices, cuando tú interrumpes, tú reinicias, pero tú no puedes reiniciar un embarazo. Entonces, no hay cosa como tal. Y qué bueno que tú lo dices, porque es que es verdad, nos dejamos engañar. El enemigo sigue utilizando su misma estrategia que ha utilizado, como tú decías, desde el principio, con el juego de palabras. Y a veces entramos en eso, Charín, y no sé, o sea, me imagino que, claro, como te lo dicen así, te lo dicen los doctores y toda esta gente con toda su jerga, uno, sí, no, o sea, pero es como tú dices, no es una interrupción. Tú estás terminando, tú estás matando, porque esa es la palabra que debemos usar. O sea, tú estás matando un bebé y como tú dices, en el lugar donde se supone que debe sentirse más seguro. Y eso me lleva entonces, Charín, porque yo también sé que eso puede salir y esa pregunta va a venir, porque como tú dices, nosotros como creyentes somos los que estamos llamados a defenderlo, a entenderlo, pero entonces la pregunta,
¿cuál es nuestra base bíblica o qué enseñanzas bíblicas respaldan esta idea de que la vida es preciosa para Dios y lo que hemos reiterado, que debe ser protegida en todas sus etapas? Llámese no aborto, llámese no eutanasia. Entonces, ¿cómo nosotras, entonces, Sharon, podemos tomar verdades bíblicas para cuando alguien nos pregunte, decir, no, es que mira, es que este es mi fundamento en esto, en esto, en esto? O sea, ¿cuáles serían algunas? Mira, a lo largo de todas las escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, tenemos un sinnúmero de versículos bíblicos que nos muestran el sentir de Dios con relación a este tema y que nos sirven de base bíblica, como tú dices, para filtrar todas estas ideas de todos estos intelectuales a través de su palabra. Mira, ya leímos Génesis 1, 26 y 27 en el relato de la creación, donde nos dice que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. El hombre es la obra maestra de Dios, hecho a imagen y semejanza de su creador y puesto a cargo de la administración de toda la creación como representantes de Dios en la tierra. Pero luego unos capítulos más para adelante, en Génesis 9:6, vemos el valor que Dios le da a su imagen y cuánto Él valora la vida. Mira lo que Él dice: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Por qué? Porque a imagen de Dios hizo Él al hombre. Luego vámonos a los Salmos, que están llenos de preciosas enseñanzas de cómo Dios entreteje al hombre en el vientre materno y cómo Dios valora a ese embrión, su cuidado compasivo por nosotros en esa etapa del crecimiento. Salmo 119:73 nos dice: tus manos, Señor, me hicieron y me formaron. Salmo 139, versos 13 al 16, uno de mis pasajes favoritos: porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Amén. Pero luego vemos más para adelante en el Salmo 127 que los hijos son un regalo que nos da el mismo Señor. Los hijos son un regalo del Señor, una recompensa de su parte. Amén. Pero desde el embrión, desde que Dios forma esa vida en el vientre de la madre, Dios le asigna valor y propósito. Y eso lo vemos con Isaías y lo vemos con el profeta Jeremías. Isaías 49, en el primer verso de ese capítulo y luego en el verso 5, el profeta nos dice: el Señor me llamó desde antes que naciera. Desde el seno de mi madre me llamó por mi nombre. El que me formó en el seno de mi madre, ¿para qué? Para que fuera su siervo. O sea, el profeta reconoce: el Señor me formó y me llamó desde el seno de mi madre y me asignó mi misión. Me dio valor, me dio propósito. Más adelante en el Nuevo Testamento vemos en Lucas cómo nuestro Señor Jesús desde el vientre materno ya venía cumpliendo su obra en la tierra. Mira lo que dice Lucas 1, 39 al 44. Cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me ha concedido a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. ¡Wow! Es increíble ver cómo Elizabeth fue llena del Espíritu Santo en el momento en que María le visita. Y cómo dice que Juan el Bautista, siendo apenas un embrión en el vientre materno, salta de gozo al reconocer que su Señor estaba ahí. Wow. Desde ahí vemos cómo Jesús ya comienza a cumplir con su obra y su propósito desde el vientre materno. Y así podemos continuar citando muchísimos versículos que a lo largo de la palabra nos enseñan el valor que el Señor le otorga a la vida humana y la protección que Él le da
desde el vientre materno y hasta la muerte natural. Cómo el Señor le asigna valor y propósito a todo lo que viene creciendo y desarrollándose en ese vientre que Él ha colocado, que Él ha formado y que Él está cuidando. Entonces yo creo que las enseñanzas bíblicas son muchísimas y tenemos más que suficiente para apoyarnos en lo que la palabra nos enseña acerca de este tema. Así es. Charin, y llevándolo entonces ya ahora, porque obviamente sabemos que vivimos en un mundo caído, sabemos que no somos perfectos y sabemos que tristemente hay muchas mujeres, ya sea porque siguieron la recomendación de su médico, quizás no estaban familiarizadas con todo esto que estamos hablando, u otras que quizás antes de conocer al Señor, las situaciones pueden ser múltiples, pero que lamentablemente han pasado por esta decisión, han tomado esa decisión de terminar con la vida de su bebé. Entonces, yo te pregunto, ¿cómo nosotros ya dentro de la iglesia, como mujeres creyentes, que entendemos todo esto que hemos estado hablando, podemos mostrar compasión y apoyo a las mujeres que enfrentan situaciones difíciles relacionadas con el embarazo, pero al mismo tiempo seguimos defendiendo la vida del no nacido? Porque, por ejemplo, yo pienso, si se acerca una hermana a nosotros y nos dice, mira, mi doctor me acaba de decir cuánta cosa que le puedan decir, el ejemplo que yo ponía al principio, o sea, ¿cómo podemos, Charin, hacer las dos cosas? Seguir defendiendo la vida, pero ¿cómo tratamos a una hermana que viene con esa situación o a alguien que ya lamentablemente pasó por eso? Mira, hay muchísimas maneras en las que nosotros podemos mostrar compasión y brindar apoyos a mujeres en situaciones difíciles de embarazo. Como tú decías, puede ser en etapa de embarazo que están indecisas, no saben qué hacer, están luchando con lo que el médico le está diciendo y cuál es su situación y tienen que tomar una decisión, o mujeres que han ya tomado decisiones de las cuales quizás se sienten ahora dolidas o arrepentidas, destrozadas. Hay muchas maneras en que nosotros podemos apoyar y amar a esas mujeres. Estas mujeres están necesitadas de nuestras oraciones, están necesitadas de nuestro consejo a la luz de la palabra, están necesitadas de nuestro amor, de nuestro abrazo, de nuestro apoyo, y nosotras debemos estar ahí para acompañarlas. A veces yo he visto que el Señor las trae de forma directa a nuestras vidas. O son mujeres que están en nuestro entorno inmediato. Yo hace unos años viví de cerca con una amiga muy, muy querida, con una situación de un embarazo donde le pronosticaban que su bebé iba a nacer con muchísimos problemas y de hecho le sugerían que abortara. Y yo recuerdo esos momentos difíciles, dolorosos, en lo que todas estuvimos orando, amándola, orando por ella, por su familia, para que el Señor le sostuviera, y cómo al final el Señor se glorificó de una forma preciosa. Y ese bebé nació con nada, con boberías que se resolvieron con medicamentos y cirugías inofensivas, nada del otro mundo, y nosotros no pudimos más que darle gracias a Dios por esa situación. Amén. Pero hay otras que pasan por situaciones sumamente dolorosas, entonces nos toca estar ahí, nos toca servirles, nos toca amarlas, nos toca orar por ellas, acompañarlas en el proceso. Pero luego hay otras que quizás no la tenemos tan de cerca, pero que nosotros podemos hacer un esfuerzo consciente de ir en busca de ellas para asistirlas. Porque hay muchísimas organizaciones que sirven a estas mujeres. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una especie de pregnancy centers donde las mujeres embarazadas van a buscar sonografías, consultas médicas, y ellos permiten tener consejeras, personas ahí que les ayuden, que les guíen, que respondan preguntas. Y yo sé de muchas creyentes que donan su tiempo y sirven al Señor en esos pregnancy centers. Pero en nuestro país, Yamel, tenemos un proyecto hermosísimo, Centro Vida, que es un proyecto recién de la Fundación Red de Misericordia, ubicado en Cienfuegos, en Santiago de los Caballeros, la segunda ciudad más importante en República Dominicana, que sirve a adolescentes embarazadas y a través de la cual nosotros podemos colaborar y servir de múltiples maneras. Podemos servir donando nuestro tiempo, orando por estas jóvenes, yendo allá a aconsejar, a amar, a enseñar, a educar.
Pero también podemos servir con nuestros recursos, podemos donar. Ellos tienen necesidad de ropita de bebés, de ropita de embarazadas, de kits de nutrición para mujeres que están sufriendo de desnutrición. Porque no ustedes saben que en nuestro país, por ejemplo, Yamel, una de los argumentos más que más toca Usados. la fibra de los proabortos es el tema de que estas son jovencitas, niñas esperando niñas que están malnutridas, que mueren en el proceso porque son niñas. No mueren porque son jóvenes, mueren por malnutrición muchas veces, mueren por falta de educación, mueren porque no tienen el debido cuidado médico que necesitan, el acompañamiento que necesitan durante el embarazo. Y Centro Vida hace esto para estas jóvenes, está ahí para acompañarlas. Entonces ellos tienen kits de nutrición, kits de posparto, para ofrecerle todo lo que estas jovencitas necesitan para atravesar este momento difícil de una forma digna y honrando lo que la palabra nos manda. Amar a las dos vidas. Amar a esa mamá que está en una situación difícil y amar a ese bebé en el vientre materno. Entonces podemos ir y donar nuestro tiempo, podemos ir y darles amor, pero también podemos apoyar con nuestros recursos económicos, aquellos que el Señor nos dio, y podemos contribuir con estas organizaciones que están haciendo una labor tan linda, tan necesaria, tan importante en nuestra sociedad para mostrar compasión y acompañamiento a estas mujeres. Nosotros lo que tenemos es que tener un corazón dispuesto y orar para que el Señor nos muestre todas esas oportunidades que tenemos a nuestro alrededor, donde estamos, donde el Señor nos tiene ubicadas, porque quizás las hermanas que nos escuchan hoy dicen, ay, Yamel, Charín, pero yo no tengo un centro vida, aquí no hay pregnancy centers. Bueno, pero ora, porque el Señor te puede abrir los ojos, Amén. Te puede mostrar, o quizás te puede mover a tú comenzar una de estas iniciativas para servir al Señor, sirviendo a estas mujeres. De hecho, Yamel, te cuento que uno de los argumentos de los pro aborto para atacar y desacreditar los argumentos pro vida es precisamente esto. Ellos dicen, es muy fácil defender la vida de la comodidad de tu hogar, donde tú lo tienes todo, donde tú no estás pasando estas necesidades que estas mujeres están pasando. ¿Y por qué ustedes no se hacen cargo de esas mujeres que están en situación vulnerable o se hacen cargo de esos bebés no deseados? O sea, entre el dicho y el hecho hay un amplio trecho. Por eso, apoyar estos centros que colaboran con estas mujeres es tan importante. Igualmente, promover y apoyar la adopción como un medio de encontrar hogar para esos niños que son producto de embarazos no deseados o quizás de embarazos producto de violaciones o de incesto. Y a la madre se le hace muy difícil, quizás por su edad, su condición, quedarse con ese bebé. Bueno, pero no tenemos que acabar con esa vida. Podemos dar esa vida en adopción a una familia que amorosamente los va a acoger y les va a mostrar el amor de Cristo. El mismo amor con el que nosotros, cada uno de nosotros como creyentes, hemos sido adoptados por el Padre en su familia. Así es. Entonces podemos poner pies y manos al Evangelio y colaborar con estos centros, colaborar con estas mujeres, colaborar con estos orfelinatos y cuidar de esas mujeres y de esos bebés, amando las dos vidas, amando a la mamá, amando al bebé. Eso es muy bueno y que me encanta, Charín, que mencionaras la parte también de la adopción, pero ya ese es otro tema y no me voy a desviar, pero yo siento que todavía hay mucho que hablar de eso en relación con esto que estamos hablando. Pero tú decías que hay muchas formas también de nosotros, me gustó eso, o sea, ponerles pie al Evangelio. Entonces yo te pregunto, ahora ya en términos de la sociedad, porque es claro lo que tú dices, es el ataque de aquellos que promueven el aborto y la eutanasia, ya es frontal su ataque a nosotros por todos los medios, y ya no ni siquiera a nosotros, sino los niños, los adolescentes. O sea, el ataque es frontal y no podemos ignorarlo. Entonces yo te pregunto, Charín, ¿cuáles serían los pasos, unos cuantos pasos prácticos que tú entiendes que debemos tomar como mujeres cristianas para influir entonces de una manera positiva en nuestra sociedad en términos de valorar y proteger la vida humana? Mira, hay varias cosas que nosotras podemos hacer, pero comencemos en el lugar más fácil, en nuestros propios hogares.
Compartir este mensaje en nuestro hogar. Yo me apeno de ver cuántas veces los padres asumimos que nuestros hijos entienden este tema. Y no es un tema que hablamos en casa, no es un tema que se discute en la mesa, porque nosotros simplemente damos como por sentado que nuestros hijos saben, conocen nuestras posturas y punto. No es así. Nosotros tenemos que educar a nuestros hijos en la palabra y eso incluye de forma práctica en estos temas que son el día a día de discusión en nuestra sociedad, en el mundo que nos rodea. Eduquemos a nuestros hijos para defender la vida. Enseñemos a nuestros hijos, modelemos a nuestros hijos cómo ser voz para los que no tienen voz. Equipémosle para presentar defensa de nuestra posición conforme a la palabra, como tú y yo veíamos ahorita. Vamos a la palabra, vamos a buscar esos versículos bíblicos, vamos a educar a nuestros hijos en ellos y vamos a enseñarle cómo nos podemos fundamentar, basar en esa palabra que conocemos, que amamos, que proclamamos, para defender nuestra posición de una forma coherente y convincente en nuestro mundo de hoy. Modelemos a nuestros hijos el amor y la pasión que nosotros sentimos por los no nacidos que necesitan de nosotros. Tú sabes que hace unos años en nuestro país organizamos, tú recordarás, una marcha para protestar frente al Ministerio de Educación por otro tema, por el tema de la ideología de género y su inclusión en el currículum de las escuelas públicas. Y yo estaba en ese momento involucrada en el tema y en la organización. Y ese día yo llevé a mis 2 hijos mayores, que en ese momento debían tener unos 15 y 13 más o menos. La segunda es hembra. Y yo me los llevé a los 2 conmigo. Y recuerdo que ese día una persona, alguien, no sé quién fue, nos tomó una foto caminando. Yo iba adelante y ella venía atrás. Y luego en la tarde, ese día, alguien me mandó la foto. Y me dijo, mira qué foto más linda tomaron a ti y a tu hija. Realmente yo venía caminando de espalda y ella atrás de mí, unos pasos atrás. Y la verdad es que el Señor usó esa foto para hablarme tanto a mi corazón, de que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Sí, nosotros tenemos que salir y ser voz y hablar, ser vocales, ¿no? En nuestra sociedad. Pero ¿cuántas veces, Yamel, nosotros no lo somos dentro de nuestros hogares? Entonces comencemos por ahí. Comencemos por nuestros hijos. Enseñémosle la palabra, pero modelémosle con acciones. Que ellos nos vean saliendo a hacer ese trabajo al que el Señor nos ha llamado a nosotras como mujeres. Esto para mí es súper como sensible porque yo me siento muy identificada como mamá de que esa es mi labor y mi misión. Como mujer dadora de vida, yo tengo que enseñar a mis hijos eso. El pastor Miguel Núñez, pastor de mi iglesia, siempre dice que es penoso ver cómo las familias, las iglesias y las sociedades comienzan con un estándar moral aquí y según las generaciones van pasando, tú lo vas viendo más bajo y no debe ser. Eso dice que los padres no estamos haciendo nuestra labor de educar a nuestros hijos en su palabra. Amén. Pero no nos quedemos ahí, no nos quedemos en nuestros hogares. Tenemos que salir de nuestra zona de confort y salgamos hacia afuera. Aprovechemos cada oportunidad que tengamos para compartir este mensaje y esta verdad en nuestras comunidades, en nuestros vecindarios, en nuestras iglesias, en nuestro entorno. Nos sorprendería la cantidad de hermanos que nosotros vemos dentro de nuestras iglesias confundidos con este tema, que no saben cómo defender el tema porque ellos mismos no lo entienden. A mí me toca a cada rato una conversación con hermanos de la iglesia que me dicen, bueno, mira, Charín, aquí en nuestro país estamos en el tema de las 3 causales. República Dominicana, el aborto, gracias al Señor, continúa prohibido en la legislación y oramos para que sea así por muchos años más. Pero llevamos años debatiendo la modificación legislativa y la introducción de las famosas 3 causales o 3 excepciones. Yo me sorprendo cuando yo hablo con mujeres de mi iglesia que yo sé que son buenas creyentes maduras, pero tienen desconocimiento de cómo responder a las 3 causales. No las entienden y por ende, cuando surge la conversación en un cumpleaños, en un almuerzo, en una cena, en una actividad, no saben qué decir.
prefieren quedarse calladas. Entonces nos toca educar dentro de nuestro entorno, con nuestras hermanas, nuestras amigas, en nuestras iglesias. Hablemos del tema, comentemos el tema, preguntemos, respondamos esas dudas. Entonces, si compartimos el mensaje una persona a la vez, yo creo que llegaremos muy lejos. Hagamos nuestra parte, no nos quedemos de brazos cruzados, no nos quedemos calladas, no es nuestro rol. Hagamos nuestra parte y promovamos una cultura de vida con cada oportunidad, con cada conversación, con cada persona que podamos. Amén. Y 3, mi tercera recomendación sería, donemos de nuestro tiempo y de nuestros recursos para ayudar a esas mujeres en situación vulnerable y a los huérfanos sin familia, como veíamos ahorita. Pasemos de las palabras a la acción. Esas serían mis 3 recomendaciones prácticas de cómo poner esto en acción. Así es. Bueno, Charín, y ya para ir cerrando, entonces yo te preguntaría, ¿cómo podemos comunicar efectivamente el mensaje pro vida en un mundo que a menudo promueve todo lo contrario, como tú nos decías? Y me encanta lo que tú decías de la importancia de enseñar a los niños en la casa, porque ciertamente sí, nosotros estamos siendo bombardeados, pero yo pienso en los niños, yo pienso en los jóvenes en edad de bachillerato, en los jóvenes en la universidad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos comunicar efectivamente ese mensaje? Porque es que definitivamente, o sea, es literalmente todo lo contrario, lo que el mundo está viviendo, promoviendo y hasta queriendo imponernos a nosotros su cosmovisión. Como tú dices, mira, yo pensaba, tú y yo, por ejemplo, crecimos en un mundo donde todavía el aborto no se veía como algo aceptable y donde ciertas conductas morales eran repugnadas. Pero hoy día los niños, nuestros niños, viven en un mundo donde eso es normal, donde la sociedad, las películas, las series, el entretenimiento, por donde quieran. Ellos hacen, en las universidades, los profesores, en las escuelas, a todas las edades, en las escuelas seculares, le promueven que esto es normal, esto no es nada. De hecho, en Estados Unidos les dicen, puedes tener un aborto sin tener que hablar con tus padres, sin consentimiento de tus padres, no pasa nada. Entonces ellos están creciendo en un mundo donde esto no es nada, no pasa nada, es todo normal. ¿Cómo podemos comunicar efectivamente? Yo creo que con gracia y con amor. Como la palabra nos enseña en Efesios 4:5, hablar la verdad en amor. Porque ciertamente tenemos una verdad que proclamar, pero no podemos hacerlo a la manera del mundo, con la misma animosidad con la que el mundo lo hace, ni con la misma forma como el mundo lo hace. Aunque nosotros tenemos el contenido, también la forma debe expresar y manifestar a nuestro Señor. Entonces nosotros tenemos que hacerlo, hablar la verdad, pero hablarla con gracia y con amor. Ahora, lo que no podemos hacer, Yamel, es quedarnos calladas, ni permanecer indiferentes ante esta mentalidad contraria que el mundo promueve. A veces nos quedamos calladas porque a nosotros no nos gusta generar controversias. Y tememos que si nos metemos en el tema puede ser muy acalorado, muy apasionado y evitamos eso. O a veces, como decíamos ahorita, no nos sentimos preparados para traer argumentos que sean convincentes delante de otras personas que quizás vemos como muy intelectuales. Y decimos, no, es que yo no voy a saber defender mi postura, mejor calladita me veo más bonita. Pero realmente no debe ser así. Como hijas de Dios, no podemos ni cruzarnos de brazos, ni quedarnos calladas, ni tomar el camino más fácil de permanecer en silencio. Como mujeres creyentes, llamadas por nuestro Señor a ser dadoras de vida en nuestros hogares y en nuestro entorno, tenemos que ser mujeres valientes que proclamen con denuedo la verdad de nuestro Señor. Y debemos recordar que no estamos solas en esta labor de ser portadora de este mensaje pro vida. Como nos dice el pastor Miguel Núñez, Dios ha enviado a su Espíritu Santo a morar en el corazón de cada creyente. ¿Para qué? Para ayudarnos a entender y a interpretar su palabra y aplicarla a nuestro diario vivir, de forma tal que podamos, con una cosmovisión cristiana de la vida, ver y honrar la imagen de Dios plasmada en cada ser humano. Ese Espíritu de Dios que mora en nosotros nos compele, nos capacita, nos levanta, nos equipa para defender la verdad en amor y con gracia.
Y luego, el Espíritu también es el que trae esas oportunidades a nuestras vidas para nosotras poder compartir y proclamar este mensaje y promover en nuestras comunidades la cultura de la vida. Estemos apercibidas de estas oportunidades y no desperdiciemos ninguna de ellas para compartir esta verdad. Por el bien de nuestros hijos, por el bien de las próximas generaciones, por el bien de nuestro mundo. G.K. Chesterton decía que a cada época le salva un pequeño puñado de hombres que tienen el coraje de ser inactuales. Yo le pido al Señor todo el tiempo, Señor, dame el coraje de ser inactual. Y esa debe ser nuestra oración. Señor, ayúdame a reflejarte en mi hogar y en mi entorno, proclamando con denuedo, pero con gracia y valentía, tu verdad cada día, en cada situación y en cada oportunidad que tú me brindes. Amén, amén, amén. No, qué bueno, Charín, que tú mencionas la parte de con gracia y amor, porque tampoco es que estamos llamando a que usted salga a discutir, a pelear. No, eso tampoco es lo que estamos diciendo, pero como tú dices, con gracia y amor, o sea, y con humildad, defiende la fe que tú crees y este mensaje, como tú dices. Y gracias, Charín, de verdad, por estar aquí con nosotros, por compartir todo esto que has compartido y por llamarnos a la reflexión y a pensar. Y como tú decías, es un buen momento para orar y pedirle al Señor que nos muestre, Señor, ¿qué puedo hacer con respecto a este tema? Y nosotros, Charín, siempre cerramos el programa con una verdad bíblica porque queremos, como tú decías eso, tenemos el contenido, tenemos la palabra de Dios, sabemos lo que dice. Y también quiero cerrar con mi salmo favorito, porque ese es mi salmo favorito también, que es el Salmo 139, y dice: porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Que el Señor nos ayude, Charín, como tú decías, a atesorar estas verdades primeramente en nuestro corazón, a informar nuestro corazón, a informar nuestra conciencia también, como nos manda la palabra de Dios, y poder defender la vida en todas sus etapas, desde el momento de la concepción hasta el último día de ellas, porque aún de eso Dios es nuestro dueño, desde el primero hasta el último, y nosotros no tenemos el derecho de interrumpir nada. Y yo quiero pedirte, Charín, por favor, que ores para cerrar este tiempo aquí que hemos tenido. Claro que sí. Cerremos nuestros ojos, hermanas, y demos gracias a nuestro Señor. Padre amado, en esta mañana nosotras te estamos tan agradecidas por esta oportunidad que tú nos has brindado de poder reflexionar juntas en tu palabra, en tu verdad, Señor. Tomarnos un momento para pensar sobre este tema, que el día a día, Señor, lo vemos siendo noticias en la televisión, en los periódicos, en todas partes del mundo. El tema Provida es un tema que está en el tapete en estos momentos, pero Dios, tú nos has hablado verdad en tu palabra. Ayúdanos a entenderla. Ayúdanos a aquilatar, Señor, el llamado que tú nos has hecho a través de tu palabra, Señor. Equípanos, prepáranos, que tu Espíritu Santo que mora en nosotras, Señor, nos despierte a esta verdad, nos motive, nos levante, nos prepare y nos impulse para la acción, Señor. Escribe tu palabra en las tablas de nuestro corazón y ayuda, Señor, a que nuestras vidas reflejen aquello que hemos estudiado, aquello que hemos aprendido en el día de hoy, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Gracias porque nosotras sabemos que tu Espíritu Santo es aquel que nos ayuda a entenderla, a abrazarla y a vivirla, Señor. Ayúdanos ahora a ser mujeres que abracen
todas las verdades de este manifiesto y que podamos vivirla en el día a día para tu gloria y para tu honra, sabiendo, Señor, que no vamos solas en este camino, que te tenemos a ti por encima de todas las cosas y nos tenemos unas a otras para ayudarnos, para capacitarnos, para ir de la mano, Señor, mientras te servimos, te amamos y rendimos nuestras vidas cada día delante de ti, Señor. Que todo cuanto hagamos, Señor, sea para tu gloria y tu honra. En el dulce nombre de tu amado Hijo Jesús, lo pedimos todo. Amén y amén. Amén, amén. Charín, gracias una vez más por estar aquí con nosotros y compartir, de verdad que sí, que fue muy de mucho ánimo y también de mucho reto. Así que el Señor pueda usar todo esto que hemos aprendido hoy para guiarnos y poder saber cómo defender este tema. Así que gracias, Charín, por compartir con nosotros. Amén. Gracias a ti, Yamel. De verdad, para mí un gozo enorme estar con ustedes en esta mañana. Gracias. Y bueno, ustedes, hermanas, nos vemos la próxima semana, una vez más aquí en Arraigadas. Así que tengan un bendecido fin de semana. Bendiciones.